Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestro propósito es multiplicar obreros para la misión de Dios. Hemos venido enfocando durante 7 videos ya con el tema de la exégesis, la correcta interpretación del texto bíblico. Y este énfasis que tenemos aquí en Artios en cuanto a la exégesis responde a una convicción fundamental que dirige nuestro ministerio. Tiene que ver con lo que somos como siervos y siervas de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos expositores fieles y pertinentes de la palabra de Dios. Y precisamente porque eso es lo que somos, nuestra primera y fundamental función es interpretar correctamente el texto bíblico, y las herramientas exegéticas de las cuales hemos venido hablando nos ayudan en esa labor. En los videos anteriores nos hemos enfocado sobre todo en la importancia del contexto literario en la exégesis y la utilización de las herramientas exegéticas literarias, las cuales responden precisamente al carácter literario del texto bíblico, porque la palabra de Dios es literatura de la más alta calidad. Hemos venido hablando un poco acerca de los géneros literarios. Más adelante vamos a hablar acerca de las imágenes y las estructuras literarias. Particularmente hemos venido utilizando algo que se llama el análisis narrativo, porque uno de los géneros literarios que más utiliza la Biblia es precisamente el género histórico o narrativo. Y hemos hablado de los 3 aspectos más importantes del análisis narrativo. Hablamos del marco de la narración, que tiene que ver con una comparación entre el inicio de la historia que estamos estudiando con el final de esa historia. También hemos hablado de la importancia de estudiar los personajes de la narración, quienes son los actores principales de el relato que está siendo contado, y también nos hemos referido a la trama, que es el orden de los acontecimientos. El marco narrativo, comparar el inicio con el final de la historia, los personajes que son los actores principales del relato, y la trama, que es el orden de los acontecimientos. En el video anterior aplicamos estos 3 elementos del análisis narrativo a un pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, la famosa historia de la sanidad del ciego Bartimeo. En cuanto al marco de esa narración, dijimos que se trata de la transformación total de Bartimeo, quien al inicio de la narración aparece como un mendigo ciego sentado a la orilla del camino, pero al final de la narración, el que antes había sido ciego ahora puede ver, el que antes era mendigo ahora ya no depende de los demás para su sostenimiento, y en lugar de estar sentado a la orilla del camino, dice el pasaje que seguía a Jesús por el camino a Jerusalén. Eso es el marco narrativo de la historia. En cuanto a los personajes principales, son 2. Bartimeo, a quien caracterizamos como una contradicción viviente. ¿Por qué? Porque el pasaje pone de manifiesto, por un lado, la honra de Bartimeo, pero por otro lado también su deshonra. Y en cuanto al segundo personaje principal, que es Jesús, por supuesto, ahí solo hay honra. De hecho, en el pasaje de Bartimeo, Jesús es quien posee toda la honra, y por tanto la pregunta que levanta la caracterización del personaje de Bartimeo, la cual es la siguiente: ¿dónde encontrará Bartimeo su honra perdida? Haya su respuesta precisamente en Jesús y el discipulado. Si todavía no has visto los videos anteriores donde explico un poquito mejor esto que he resumido, te invito a que lo hagas. En cuanto a la trama de esa narración, la historia de Bartimeo, se trata de un proceso para recuperar la honra perdida. Esa transformación total que ocurre en la vida de Bartimeo es la recuperación de su honra perdida en 3 escenas, las cuales también tienen que ver con 3 obstáculos que Bartimeo debe superar para recuperar su honra perdida. Ahora, para terminar este repaso, simplemente quiero recordarte que en el video anterior hice 2 observaciones muy importantes. La primera tiene que ver con la importancia de la honra en el mundo antiguo. ¿Por qué la narración de Bartimeo enfoca tanto este asunto de la honra, la deshonra, cómo recuperar la honra perdida?
tiene que ver con que las personas de ese tiempo y cultura tenían un interés fundamental, casi una obsesión, podríamos decir, con la honra, el estatus social, la importancia, era muy importante para ellos. Esa es la primera observación. Y la segunda tiene que ver con la importancia fundamental del estudio bíblico, lo cual dijimos tiene la ventaja de ser acumulativo. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios se va acumulando con el tiempo, pero debemos tomar con seriedad esta tarea como algo vitalicio para toda nuestra vida, precisamente ir creciendo continuamente en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, en este video vamos a edificar sobre el fundamento del análisis narrativo que hicimos en la ocasión anterior acerca de la historia de Bartimeo. Como había adelantado yo, en esa ocasión queremos aplicar la historia de Bartimeo a nuestras propias vidas, porque la palabra de Dios no solo nos fue dada para contarnos historias hermosas que nos entretienen e inspiran. Esas historias, así como toda la palabra de Dios, tienen el objetivo de transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y la historia de Bartimeo nos habla a cada uno de nosotros en cuanto a nuestra propia búsqueda de honra. Y quiero aplicar la narración de Bartimeo específicamente a tres asuntos fundamentales relacionados con nuestra propia búsqueda de honra. Tres lecciones para nuestras vidas a partir del análisis narrativo de Marcos 10, 46 al 52. La primera lección que nos deja la historia de Bartimeo es que Jesús es nuestro sanador, libertador y modelo. Jesús es nuestro sanador, libertador y modelo. La historia de Bartimeo es un ejemplo concreto del principio que se establece en Marcos 10:45, el versículo que está inmediatamente antes de la historia de Bartimeo, donde Jesús dice lo siguiente hablando acerca de sí mismo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su propia vida en rescate por muchos. Aquí Jesús está definiendo para nosotros el propósito de su venida a esta tierra, no para ser servido, aunque él era digno como el Hijo del Hombre, que según el libro de Daniel capítulo 7, algún día va a recibir todo dominio y toda autoridad por sobre todas las naciones. Pero la primera vez que él vino, dice Jesús, no fue para ser servido, sino para servir y para dar su propia vida en rescate por muchos. La palabra rescate significa liberación a través del pago de un precio. En el tiempo antiguo se acostumbraba libertar o redimir esclavos a través del pago de un precio de rescate. Fue lo que Jesús hizo por nosotros cuando él vino a esta tierra y entregó su vida y murió en la cruz del Calvario para rescatarnos, para libertarnos. Y de acuerdo a la historia de Bartimeo que viene inmediatamente después de este pasaje de Marcos 10:45, también para sanarnos. Pero debemos entonces preguntar, ¿libertarnos y sanarnos de qué? Bueno, la historia que viene antes de la de Bartimeo nos ayuda a entender que Jesús vino a sanarnos y libertarnos de nuestra ambición por ser grandes y ser primeros. Marcos 10, 42 al 44 dice así: y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será esclavo de todos. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón una ambición por ser grandes y ser primeros. Y Jesús, el Hijo del Hombre, dice que Él vino para libertarnos,
para rescatarnos y para sanarnos de esa ambición que es la que nos impide alcanzar la honra únicamente en Jesús y el discipulado, porque cada uno de nosotros busca esa honra precisamente en estar por encima de los demás, en dominar a otros, pero Jesús vino a dar su vida para sanarnos y libertarnos de esa ambición orgullosa y egocéntrica de nuestro corazón y permitirnos entonces llevar la mejor y mayor clase de vida que un ser humano puede vivir, que es seguir el modelo de Jesús, vivir para servir y para dar. Por eso digo que Jesús es tanto nuestro sanador y libertador como también nuestro modelo. Él llevó la más grande y la de mayor calidad clase de vida que un ser humano puede vivir cuando vino a servir y entregar su vida. Y es la clase de vida a la cual Él nos invita hoy, y es precisamente en una vida entregada en el servicio, dada a los demás, a la manera de Jesús, donde podemos encontrar nuestra honra, no en alcanzar esa ambición de ser grandes y ser primeros, pero necesitamos que Jesús nos sane y nos liberte de esa ambición que hay en nuestros corazones. Él puede hacerlo. La segunda lección de la historia de Bartimeo tiene que ver con cómo entonces alcanzamos nosotros, cómo encontramos esa sanidad y esa liberación, y tiene que ver con la petición correcta. Porque en el momento en que Bartimeo finalmente llega a Jesús y están ahí cara a cara, en el versículo 51, Jesús le hace una pregunta un tanto extraña. Le dice, ¿qué deseas que haga por ti? Como si Jesús no supiera que Bartimeo quiere y necesita volver a ver. Y Bartimeo le respondió, Raboní, que recobre la vista. Ahora, esta petición que hace Bartimeo está en absoluto contraste con una petición que hicieron en la historia anterior a la de Bartimeo dos hermanos, Jacobo y Juan, dos discípulos de Jesús, que vienen precisamente con una petición a Jesús, pero es una petición incorrecta. En Marcos 10:35 en adelante dice que se le acercaron a Jesús Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Exactamente la misma pregunta que hizo después a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queremos posición, queremos dominio, queremos ser grandes y ser primeros. Jesús dice, ni siquiera saben qué están pidiendo, pero cuando Bartimeo hizo la petición correcta, cuando Bartimeo dijo, lo que yo quiero es ver, Jesús inmediatamente le dijo, tu fe te ha sanado, y le regresó la vista. La petición correcta no consiste en alcanzar esos lugares elevados, esa grandeza, esa superioridad que querían Jacob y Juan, sino en poder ver que nuestra honra está en Jesús y en el seguimiento de Jesús, en esa vida vivida para servir y para dar de la que hablamos anteriormente. La historia de Bartimeo y específicamente la petición de Bartimeo se presenta en rotundo contraste con la historia y la petición de los dos hermanos, Jacobo y Juan, quienes hicieron una petición adecuada. Nosotros debemos aprender a hacer la petición correcta. Cuando Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo debo ser capaz de decir, Señor, yo quiero ver que mi honra está en ti, y en vivir para servir y para dar como tú lo hiciste, en lugar de ser grande y ser primero. Y la tercera lección, el tercer asunto fundamental, tiene que ver con el discipulado, como el proceso de encontrar nuestra honra en servir y dar. Es la mejor y mayor clase de vida, ya lo dijimos. La conclusión de la historia de Bartimeo dice que Bartimeo seguía a Jesús por el camino. El verbo seguir a lo largo de todo el Evangelio de Marcos es el verbo que se utiliza para el proceso del discipulado, aprender a ser seguidores de Jesús. Y es en ese proceso de seguir a Jesús
precisamente donde encontramos nuestra honra, porque es ahí donde aprendemos a servir y a dar. La historia de Bartimeo, también lo dije en el video anterior, es la conclusión de la sección central del Evangelio de Marcos. Marcos 8:27 al 10:52 termina con esa imagen de Bartimeo siguiendo a Jesús por el camino. Pero a lo largo de toda esta sección del Evangelio de Marcos, donde Jesús está explicando en qué consiste el discipulado, la clave está precisamente en entregar la vida en el servicio a los demás. Pasajes como Marcos 9, del 9 al 13, Marcos 9, 33 al 37, Marcos 10, 28 al 31 y Marcos 10, 42 al 45 nos hablan todos de que precisamente el discipulado es el proceso de entregar nuestra vida en el servicio a los demás y encontrar en Jesús la honra que todos nosotros estamos buscando. Nuestro corazón anhela honra, pero no está en ser grande o ser primero, sino en pedir a Jesús que nos permita precisamente encontrar en Él y en el discipulado, en el proceso de aprender a vivir para servir y para dar esa honra que anhelamos. Estas son las 3 lecciones más importantes que yo puedo ver en el análisis narrativo de Bartimeo. Pero ahora quisiera tomar lo que hasta aquí hemos aplicado en cuanto al análisis narrativo para presentar un modelo de 5 pasos para su utilización. 5 pasos que pueden servir para aplicar el análisis narrativo a cualquier historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el primero tiene que ver con leer repetidamente la historia que estamos analizando. Esto es fundamental y ya lo he recalcado en otros videos y lo quiero decir aquí una vez más. Para poder entender correctamente la palabra de Dios, la historia o el pasaje que estamos estudiando, hay que leer y volver a leer todas las veces que sea necesario. Lo mismo con el análisis narrativo. Las lecturas repetidas nos van a guiar en un correcto análisis de la historia que estamos estudiando. El segundo paso, compare el inicio con el final de la historia, porque precisamente de eso se trata, establecer el marco de la narración. Ver cómo inicia y comparar el inicio con el final o la conclusión de esa narración. Por poner otro ejemplo, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 1, hay un proceso que va de la aflicción de una mujer que se llama Ana a la adoración a Dios de esa misma mujer, porque Dios le concedió el hijo que ella anhelaba. Y cuando comparamos ese inicio de aflicción con ese final de adoración, podemos entender mejor de qué se trata la narración de primero de Samuel capítulo 1. Este segundo paso tiene que ver con comparar el inicio con el final de la historia contada para establecer cuál es el marco de la narración. Es un importante paso en el análisis narrativo. Tercero, haga una descripción completa de los personajes de la narración, sobre todo los personajes principales. Haga una descripción completa, todo lo que el pasaje dice en cuanto a los personajes que aparecen en la historia contada, y esto es todavía más importante en el caso de los personajes principales. Ahora, quiero hacer aquí una advertencia. Esto no se trata de utilizar la imaginación para tratar de imaginarme yo cómo era Bartimeo físicamente o cómo era Ana cuando estaba ahí llorando en Primera de Samuel. No, no es una cuestión de imaginación. Seguramente la imaginación tiene su lugar en el estudio de la Biblia, pero no es aquí donde va. Aquí lo que queremos es hacer una descripción de los personajes de acuerdo a los datos del texto mismo. No se trata tampoco de psicologizar a los personajes. Yo no te quiero preguntar, ni es algo que le interese al texto de Marcos capítulo 10, ¿cómo se sentiría Bartimeo en ese momento? Yo me imagino que él tenía un montón de emociones ahí en el momento en que está en el proceso de su sanidad, pero el pasaje no nos dice nada de eso.
hacer una descripción de los personajes no tiene que ver con imaginarnos cómo eran o psicologizarlos a nuestro antojo, sino simplemente anotar todos los datos que el pasaje mismo nos da acerca de los personajes. Hago una descripción completa de los personajes, especialmente los principales, pero basémonos en el pasaje. No imaginemos, no psicologicemos. Cuarto, haga una lista ordenada de los eventos de la trama. Esto es para establecer cuál es la trama, cuál es el orden de los acontecimientos en el pasaje. Y conviene mucho escribir ordenadamente los eventos tal como aparecen en el pasaje. Por ejemplo, si hacemos una comparación de la historia de las tentaciones de Jesús en Mateo 4 del 1 al 11, en Marcos 1, 12 y 13 y en Lucas 4 del 1 al 12, vamos a ver un diferente orden que cada autor presenta en los acontecimientos. En el caso de Marcos es muy obvio que él comprime completamente la narración, pero es interesante que al comparar las historias de Mateo y Lucas sobre las tentaciones de Jesús, el orden de las tentaciones es diferente. ¿Por qué? Es una buena pregunta que conviene contestar. Y al establecer el orden de los eventos de la trama, una pregunta guía que nos puede ayudar es ¿cómo contribuye el orden de la trama a entender mejor la conclusión de la narración? ¿Cómo el orden de los eventos de la trama conducen a la conclusión de la narración? Entonces, 4, haga una lista ordenada de los eventos de la trama. Y quinto y último paso para la aplicación del análisis narrativo, ubique el pasaje en su contexto literario. Fue lo que hicimos, por ejemplo, cuando ubicamos la historia de Bartimeo como conclusión de Marcos 8 al 10. Simplemente estamos aplicando acá lo que hemos llamado el principio exegético supremo. ¿De acuerdan? No lo mencionábamos hace algunas lecciones ya, pero acá lo queremos recordar, que el texto bíblico significa lo que su contexto determina que significa. Así que cuando hemos ya hecho el análisis del marco narrativo, los personajes y la trama, vale la pena ubicar la narración en el contexto donde se encuentra y tratar de averiguar cuál es la función de la narración en ese contexto. Espero que estos 5 pasos de aplicación del análisis narrativo te sean útiles al estudiar las historias bíblicas. Ahora, queremos terminar con el mismo énfasis y la misma pasión que me propongo transmitir en cada uno de estos videos, la importancia fundamental del estudio bíblico. De eso se trata el ministerio, porque eso es lo que somos. Ya lo dijimos al inicio, lo quiero repetir ahora. ¿Qué somos los siervos de Dios y las siervas de Dios? Somos expositores fieles y pertinentes de la palabra de Dios. Y porque eso es lo que somos, nos vamos a tomar con toda seriedad y responsabilidad el estudio de la palabra de Dios. De eso se trata Artios y de eso vamos a seguir hablando en los videos posteriores. Que el Señor te bendiga.